Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí, como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar nuevamente con ustedes. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarle dando esta palabra fresca de parte del Padre titulada ¿Por qué no se cumple la palabra dada por el profeta de Dios? Amén. Vamos a darle este texto bíblico que está en Segunda de Crónica, capítulo 24. Versículo 19. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le envió profeta para que lo volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por toda esta bella palabra, Señor Jesús, que usted tiene escrita en la Biblia, Señor Espíritu Santo. Vamos a estarle dando esta palabra para que meditemos, para que aprendamos a hacer la cosa cada día más en Dios y recibir lo que Dios nos da y no ponernos a pensar en cosas extrañas. Es pensar en la palabra que Dios nos da. Amén. Porque hay diferentes maneras para saber cuando la palabra viene de Dios y para manejarnos con la palabra que Dios nos da. Amén. Hay muchas personas que tienen en estas situaciones que andan buscando profetas para que le den palabra. Amén. Pero eso no es así. No podemos andar buscando profetas para que nos den palabra. Por eso pasa en muchos casos que por andar buscando profetas que nos den palabra, Satanás, Dios los reprenda, mete su cizaña para que cualquier persona te dé una palabra y te turbe y tú creas que un profeta a través de eso, tú te desligas de la fe, te desligas de la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes que fue un profeta de Dios y no se ha cumplido lo que el profeta de Dios te ha dado. Y esos son puntos que tenemos que tenerlo en cuenta. No debemos de andar buscando profetas, debemos de andar buscando a Dios. Y cómo Dios nos da la palabra a través del profeta y que sean genuinas para que se cumplan. ¿De qué sencilla manera? Orando fielmente, sumergido en la palabra, ayunando, haciendo silicio, siendo obediente. Y cuando oremos pidiéndole conforme a su voluntad, pidiéndole como debe de ser, no pidiendo para nuestro deleite. Amén. Como dice en Santiago 4:3, pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, vamos a sumergirnos, a orar. Y en la oración le pedimos a Dios conforme a la voluntad. Ahí Dios te envía a un profeta y te da la palabra para confirmarte lo que tú has estado buscando en Dios. Porque esto no es al azar. Y que no, déjame salir a la iglesia para que me hablen, parezca un profeta y me hable algo poderoso que yo quiero para... Ya tú lo que quieres es saber el futuro. Ya tú lo que quieres es entrar en una hechicería cristiana por no ir directo a los sitios de la tiniebla de esos brujos, porque ya tú quieres usar brujería a la clara, en un doble sentido. No, vamos a sumergirnos en la oración, vamos a sumergirnos en Dios. Vamos a estar haciendo la cosa bien, vamos a tratar de estar en santidad para no pecar, para entonces apreciar la palabra que viene de Dios porque ya viene con una confirmación. Hay muchas personas que Dios le sale al encuentro y le da la palabra con un profeta, pero eso es más con inconverso lo hace Dios, pero para el arrepentimiento. Amén. Es para más su arrepentimiento que le sale así esa palabra, esos remas. Pero no para los creyentes, los nuevos creyentes que están
que se sienten incómodos en su iglesia por malcriadeza, por rebeldía, por un grupete de espiritualismo y quieren estar brincando como los gorilas, como los monos, de rama en rama, de iglesia en iglesia, buscando una palabra profética. Métete en Dios, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte en Dios humilde y tú verás que cuando te den la palabra de parte de Dios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque tú te estás confirmando con algo que tú le has pedido y tú vas a decir, wow, es genuino esto. Y te vas a sumergir en la cosa de Dios. Si nos ponemos a estar buscando profetas por buscar los predicadores, como hay muchísimas personas buscando profetas, que viene tal profeta de tal lado, huyendo, teniendo profetas genuinos en tu iglesia, Dios usa lo que menos tú crees. Si tú estás orando y pidiendo que Dios te ayude, ahí Dios te va a mandar un profeta y te confirma ahí mismo. En tu misma iglesia cualquier persona se levanta y te da una palabra, mira, no tiene que decirte Dios te dijo, mira hermana, siento decirte esto y ya tú sientes la confirmación. Ya tú te estás moviendo en fe. Y aparte de eso, no se nos están dando la profecía dada por los profetas de Dios, por lo vidente de Dios, por lo que tienen la revelación, el rema de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día dio una palabra a través de un profeta, una revelación, un sueño. Y dice, Dios te dice a ti que te va a dar prosperidad, te va a dar tu casa que tú necesitas. Pero tú agarras y en vez de ponerte a buscar en Dios, en vez de sumergirte en la palabra, lo que te pone a descuidarte de Dios. ¿Por qué? Porque ya te dieron una palabra y como ya tú entiendes que te la dieron, tú vas a recibir la palabra sin buscar y sin estar pendiente a Dios. Entonces te pones a hacer un grupete de cosas que no van al caso. Día van, día vienen. Ay, ese profeta no es genuino. Porque me dio una palabra y no se cumplió. No, vamos a ver qué tú estás haciendo. Vamos a ver en qué tú te enfocas. El profeta dio la palabra, pero móntate en la palabra. ¿Cómo te montas en la palabra? Buscando de Dios, haciendo la cosa bien. Hay un vecino que está al lado tuyo, necesita un pasaje y tú teniéndolo, le dices, no tengo. ¿Cómo tú vas a librar tu finanza? ¿Cómo tú vas a recibir la prosperidad de la profecía que te está dando el profeta, la persona que Dios ha usado? ¿Cómo tú lo vas a lograr? Si tú estás alejándote porque tú ya entendiste, como te den una palabra, ya tú la sellaste, la certificaste y es tuya. No, vamos a ponernos en la cosa. Entonces, nosotros, los creyentes, estamos divulgando, haciendo daño a los profetas, a las personas que tienen visión, que Dios le ha dado la revelación, por no sumergirse, por no seguir esa palabra. Para tú seguir esa palabra, ahí es que tú tienes más que meterte en Dios. Ahí es que tú tienes que ayunar, ahí es que tú tienes que orar, ahí es que tú tienes que hacer obra. ¿Por qué? Humildad, para que Dios vea que tú te estás sometiendo. Tú te estás sometiendo y para someterse en Dios hay que estar fijo ahí. Muchas personas, no, es un profeta que no es genuino porque dio una palabra. No están haciendo lo que Dios le agrada, nunca va a recibir la palabra. También, de otra forma, cuando un profeta le da la palabra a una persona, se hace una revelación. Mira, tú vas a tener un accidente aquí y allá, o poner en oración para que no pase. Es una intervención. Dios está mandando a ese profeta que intervenga en el futuro, antes de que pase, para que no te pase. Entonces, ese profeta se pone a orar, a dar rodillas, silicio, porque vio el accidente fuerte. Y también tú mismo te pone a orar, no pasa. ¿Qué dicen los otros? Y cuando viene a vernos el mismo que le di la palabra, pues ese profeta no es genuino porque Dios le mostró un sueño que se iba a tener un accidente y le iba a pasar esto y no lo tuvo. Oh, Dios le advirtió para que se preparen, porque para eso es que Dios da la profecía, para que se preparen, para que se pongan en fe, para que se sumerjan, para que puedan lograr lo que Dios quiere. Porque quieren entonces que pase el accidente para decir es un profeta genuino.
Y hay muchas personas también inversos, muchos profetas que se denominan ser profetas, que dan la palabra y quieren que se cumpla. Entonces no oran para que no le pase, para que se cumpla el accidente, para ellos decir que es un profeta genuino, porque ya se está montando la ola de hacer sentir bien a la persona. Amén. No. Vamos a sumergirnos. Cuando Dios manda una profecía para un país, viene una inundación, un terremoto, y no se cumple, pero Dios está mandando para el arrepentimiento. Entonces en ese momento entra en ayuno, en oración, en silicio la multitud, y Dios tuvo misericordia y no permitió que se cumpla. Entonces no, ese profeta lo que está hablando, no está hablando cosas en Dios. No, se metieron en la búsqueda y Dios tuvo la misericordia, porque Dios lo que quiere ver es el arrepentimiento. Cuando Dios manda una profecía que le va a pasar, es para que se vea el arrepentimiento, no que manipulen la palabra. Y Dios habla cada rato con el que está sumergido en Él, con el que está siéndole fiel, con el que está programado en Dios, sumergido. Dios habla, Dios tiene profeta, Dios tiene persona que le da la palabra a diario. No específicamente tiene que ser un profeta porque nada más sea visiones y revelaciones. Dios le revela a cualquier persona que esté sumergido en Él. Le da la revelación. Y esa persona llena de Dios da la palabra. Otro punto también, que muchas personas le da a una persona una palabra que tiene el sentir, no se montan en esa palabra, no la arrebatan. No, un profeta, ese hombre no tiene visión en Dios. Te están dando una palabra de bendición. Dios te bendice, mi querido hermano. Dios te va a dar esto. Recíbala, arrebátela. Que todavía Él no te la esté dando porque es un profeta. Tú arrebataste la fe que lo hace todo. Muchas personas creen, no, que yo fui sano porque ese ungido de Dios. Es tu fe, que Dios la movió cuando vio que el Señor soltó la palabra. Tú la arrebataste, tú la hiciste tuya. Tú te sumergiste en ella y creíste. Mayormente, las cosas acontecen es por tu fe, más que por la del profeta que Dios está usando, que por la de la persona que Dios te está dando la palabra para que transmita. Tenemos que tener esa sabiduría, arrebatar la palabra. Una persona te dijo, Dios te bendiga, Dios te va a dar prosperidad. Arrebate esa palabra, la tuya. Que cuando Dios vea la motivación de tu fe y tu búsqueda y tu consistencia en Él, se te va a hacer tuya. Y hay mucha gente que se están dando la denominación de profeta porque han soltado palabras, la persona la han arrebatado con tremenda fe, se han logrado. ¡Wow! Es un profeta de Dios. Y es así, pero es a través de la fe. Y la fe que mueve mal del que la recibe. Porque Dios me da una palabra para dársela a una persona. Y si esa persona no tiene fe, murió ahí mismo esa palabra. Porque la fe tuya, la fe del que recibe, que le da vida a la palabra, no la deja ir en el aire, la recibe. Y Dios está viendo ahí mismo que tú la estás aceptando y recibiéndola. Por esos puntos es que no se están dando la palabra que Dios está dando, porque no estamos haciendo caso. Y prácticamente nos estamos burlando. No nos estamos poniendo pendientes para la cosa que Dios no tiene para nosotros. Y hay profecías que se dan de destrucciones, es para que hayan arrepentimiento. No es que Dios quiere destruir, no, es porque ya la maldad que se ha propagado ahí, cuanta pecado que a Dios no le agrada, manda esos castigos para que se arrepientan, y así los arrepentidos son salvos de eso y no pagan la consecuencia. Amén. Y eso es así, mis queridos hermanos. Solo tenemos que motivarnos en fe, vivir en fe y orar, ayunar y sumergirnos en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Con esto yo les dejo más que claro, mis queridos hermanos. Vamos a estarle dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones.
El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén y amén.